Si te gusta esta clase de contenido, no te olvides de dar un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Todos los derechos de los personajes a sus respectivos creadores. Capítulo 4. ¿Qué hacer en una situación así? Cuando te enfrentas a un enemigo descomunal en términos de fuerza, la respuesta es simple. Descubre su punto débil y aniquílalo de un solo golpe. El escepticismo en el aire turbio estaba nublando la percepción de éxito para la mayoría. Después de todo, ¿qué puede hacer un chico promedio de 17 años? Las tres élites del regimiento Garrison, Ian Dietrich, Rico Brezenga y Mitabi Harnach, estaban de pie frente a su subordinado, yo, quien estaba destinado a liderarlos hacia la victoria o la muerte. Rika formuló una pregunta crucial. ¿Por qué solo pediste a 20 de nosotros? ¿Será suficiente? Ian se cruzó de brazos y respondió. ¿No está claro? Eligió a los mejores de entre los mejores. Tu astucia es más profunda de lo que parece. Aunque, ¿por qué permitir que un debilucho como este chico participe en esta misión? Es el miedo, admití. El miedo a morir es lo que originó este plan. Armin aquí tiene una estrategia sólida para desviar a los titanes y asegurar la piedra. Pero, ¿acaso olvidó algo? Además, el chico al que llamas cobarde es Armin, y es capaz de lo que estamos a punto de hacer. No te cruces en mi camino de nuevo, ¿entendido? Hubo un rastro fugaz de vulnerabilidad en mi mirada mientras me retiraba, notando la cautela en la mirada de Rico. Armin tomó la iniciativa, como mencionó a Yanokouji, no pude encontrar una manera de llevar la piedra al agujero en la pared y colocarla allí. Sugiero una alternativa para atraer a los titanes hacia nosotros, añadió. Mitabi exclamó. ¿Así que nos convertiremos en cebo de titanes? Las miradas agudas y sorprendidas de los cuatro se dirigieron hacia mí, y respondí con determinación, defendiendo mi punto de vista. ¿Es esto el plan impredecible de Armin? La elección es de ustedes. Rico planteó una pregunta franca y peligrosa. ¿Cuántas bajas habrá? La observaba en silencio. Sin duda, ella era la más racional de todos, la mente maestra detrás de todo. Si podía persuadirla, el resto seguiría. Lo que estaba a punto de revelar sería la meta más asombrosa que estábamos a punto de lograr. 0 bajas. La revelación provocó una conmoción total, dejando atónitos no solo a los presentes, sino también a los muchos oídos que estaban al acecho, escuchando nuestra conversación en secreto. Continué exponiendo mi plan. Si mi estrategia sale como planeo, ningún ser humano perderá la vida hoy. Era necesario poner ante ellos una tentación irresistible para que aceptaran seguir lo que cualquiera consideraría una locura completa. ¿Cuál es ese plan? Ian exclamó, emocionado. Se basa en el trabajo en equipo y en el hecho de que, la mayoría de los titanes tienen una inteligencia extremadamente baja. Nuestra misión consistirá en atraer a los titanes hacia nosotros, siendo nosotros el cebo. Luego, utilizando nuestra fuerza, bloquearemos la roca en la pared. La absurda simplicidad del plan era su esencia misma. Compartí los detalles cruciales con los 20, asegurándome de que salieran de sus escondites y escucharan en silencio. Eren saludó enérgicamente, declarando, no importa la magnitud o la dificultad, Eren Yeager dará todo de sí. Sorprendentemente, Ymir habló, por loco que parezca, me estás emocionando, idiota. Mi casa también se sumó. Siempre y cuando nadie muera y ganemos, seguiré tus órdenes hasta el final. Más voces de aprobación se unieron, y observé cómo encajaban todas las piezas según dos factores clave, la sed de victoria y el deseo de salvar a todos. Calculé sus comportamientos y los utilicé como puntos de negociación, atrayéndolos con lo que más anhelaban. Rico se apresuró a mi lado mientras nos preparábamos para tomar posición y preguntó, ¿realmente crees que podemos ganar sin que nadie muera? Cada uno de ellos tiene un valor intrínseco e inapreciable. Alimentar a los titanes con seres tan valiosos solo los convertiría en tiranos con más poder, por eso es mejor mantenerlos fuera de las fauces de los titanes. Rico sonrió ante mi respuesta y comentó, tienes una forma interesante de verlo, son soldados y camaradas dispuestos a dar la vida por tu causa, incluso si dijiste algo diferente, algo que suene como una falsa esperanza, si alguien tiene que morir, que sea yo. Su tono se llenó de melancolía mientras avanzaba, disparando una bengala verde. Aunque Rico pensara que mentía, yo decía la verdad. Ninguno de ellos iba a morir, no hoy. Como un rey que carece de poder sin sus súbditos, yo me encuentro en una posición debilitada sin mis herramientas. Este no es el mundo al que estaba acostumbrado. Aquí enfrento amenazas mucho más grandes que los humanos, criaturas que solo existían en cuentos de fantasía.
Para enfrentar estos desafíos, necesito armas, muchas de ellas. Estoy comprometido con seguir órdenes. La adaptación es crucial para mi supervivencia en este nuevo entorno. Debo colaborar con los demás, incluso si eso significa abandonar mi paz. Mi objetivo es proteger esa misma paz. La bengala verde marcó el inicio del juego. El tablero está listo y las piezas han sido dispuestas. Ha llegado el momento de dar el primer paso. Disparando mi equipo de maniobra tridimensional, corrí junto a los 20 reclutas hacia los titanes que se cernían ante nosotros. Observé atentamente los edificios altos y los columpios. Estaba analizando la arquitectura y los ángulos, y también observaba a los otros 20 reclutas. Saltando sobre el último tejado y cortando los cuerpos de los 4 titanes que se interponían, cambié de dirección y retrocedí. Corriendo y balanceándonos hacia el muro rose, noté que los titanes ya habían regenerado. Esto era perfecto. Necesitaba a todos los titanes en una condición intacta. Poco después, una horda de titanes con sus bocas abiertas nos perseguía mientras nos movíamos a gran velocidad. Nos lanzábamos por los aires, sosteniendo nuestras espadas en posición de ataque. Finalmente, llegamos a la roca, una masa enorme firmemente asentada en el suelo. Volteé para ver que una manada de titanes nos seguía, ansiosos por sangre. Los demás reclutas estaban aterrorizados pero aún avanzaban. Noté una cosa más en este mundo. La mayoría está impulsada por un miedo extraño, lo que les permite superar sus límites normales. Su miedo los mantenía enfocados, incluso cuando teníamos 60 titanes persiguiéndonos. Llegó el momento de iniciar la segunda parte del plan. Esta sería la parte más difícil de ejecutar, y cualquier error podría hacer que todo se desmoronara. Disparé el equipo de maniobra tridimensional hacia 2 titanes, me acerqué y giré con rapidez, cortándoles los ojos. Sin detenerme un instante, desprendí los equipos de maniobra de sus máscaras y continué cortando sin pausa. Los titanes estaban agrupados en los angostos pasillos entre los edificios altos. Los había atraído deliberadamente a este lugar basándome en observaciones previas. Ahora tenía que adentrarme en el caos absoluto, en el sentido más literal de la palabra. El apretujamiento de titanes los había vuelto casi inmóviles, anulando el uso de sus manos y dejándolos incapaces de atraparme mientras maniobraba entre sus cabezas que ostentaban colosales mandíbulas ansiosas por un bocado de mí. Sus lenguas se retorcían a mi alrededor mientras me las arreglaba para esquivar con dificultad su viscosidad. Esto era sumamente arriesgado y hubiese sido una misión fallida para cualquiera que no fuera yo. La ejecución de maniobras precisas con el equipo de maniobra tridimensional requería destrezas minuciosas. Disparé los cables de mi equipo en los dientes de los titanes finales y me deslicé justo cuando las mandíbulas del titán anterior se cerraban a milímetros de mi abrigo, un error allí hubiera sido letal. Salté con agilidad y asesté un corte limpio en los ojos del último titán. Al mirar atrás, noté que los titanes previamente heridos ya habían regenerado. Mi cuerpo estaba empapado de sudor y su baba goteaba de mí, habría sido traumático para cualquier otra persona haber vivido lo que acabo de hacer. Resultaba inaudito moverse entre las fauces abiertas de 2 titanes, utilizando sus dientes como puntos de anclaje. Miré a mi alrededor en busca de mis camaradas, quienes parecían haber desaparecido. Según el plan, todos los titanes tenían ahora sus ojos fijos en mí, mientras aplastaban los edificios circundantes en un esfuerzo por alcanzarme con sus largos brazos. Enganché mi equipo de maniobra en la roca y me puse en pie sobre ella, esperando a que la multitud de titanes se abalanzara hacia mí con sus sonrisas y risas siniestras. A partir de este momento, todo estaba en manos de mis camaradas. Si no seguían mis órdenes, simplemente me escaparía, dejando a todos aquí a su suerte, sabiendo que el muro rose sería eventualmente destruido. Aseguré mi equipo de maniobra a la pared detrás de mí, listo para actuar en el último segundo. 5, 4, 3, 2, 1. En ese momento, 6 titanes anormales entraron en escena, saltando sobre sus patas traseras y arremetiendo contra los titanes regulares en su camino. Esto encajaba perfectamente con el plan. Los 19 titanes regulares habían atraído su atención. Los titanes anormales, siempre atraídos por la mayor cantidad de presas, empezaron a atacar a los titanes regulares. Corté los ojos de los titanes regulares, aislando a los anormales. Mis camaradas habían tenido tiempo suficiente para salir de la línea de visión y dejar solo a los titanes anormales en su campo visual. El titán anormal que nos perseguía los había conducido exactamente hacia donde yo quería.
Al estar motivados por la presencia de un mayor número de titanes, los otros 19 titanes regulares se habían abalanzado sobre las piernas de los titanes comunes, creando un caos que atrajo la atención de los anormales, llevándolos a sumergirse en la refriega. El último empuje había provocado un efecto en cadena, ya que la roca fue impulsada por todos los titanes que se derrumbaron unos sobre otros. El titán que había estado a punto de alcanzarme finalmente cayó, lo que resultó en una avalancha en la que los 54 titanes ejercieron una fuerza mucho mayor de la necesaria para mover la piedra. Esto fue posible debido a la forma perfectamente redonda de la roca. En caso contrario, hubiera tenido que emplear una táctica aún más complicada involucrando poleas compuestas. Una roca de otro tipo habría requerido la fuerza de un titán más grande, o muchos titanes regulares. La roca en movimiento arrasó con todo a su paso, aplastando la propiedad circundante mientras continuaba su trayectoria. La disposición arquitectónica del lugar estaba diseñada de tal manera que la mayoría de los espacios abiertos conducían directamente a las paredes exteriores. Esta estrategia había sido implementada como medida defensiva de último recurso. Si se hubieran construido casas pegadas a las murallas, estas habrían sido automáticamente aplastadas en caso de un ataque de titanes, bajo el impacto de los fragmentos de pared rota. Siguiendo este principio esencial, prácticamente despejé el camino para que la roca continuara rodando. Afortunadamente, el agujero necesario estaba justo en la trayectoria de la roca. Sin embargo, surgió un problema sin precedentes. El agujero estaba ligeramente desplazado en un ángulo de 12 grados. Mientras tanto, el trío y yo esperábamos en una azotea, mientras los demás se ocupaban de matar a los titanes caídos. Eliminarlos en ese momento resultaba considerablemente más fácil, ya que las nucas de los titanes quedaban expuestas. Solo Ian, Rico y Mitabi se encargaban de los titanes anormales. Si los demás intentaran hacerlo, existía el riesgo de que perecieran. Hablé con firmeza, atrayendo la atención de los tres. Su mirada se desvió de la roca hacia mí. Comprendí que sería imposible para nosotros tres cambiar la dirección de la roca por nosotros mismos. Asentí, transmitiendo mi plan mientras les decía: tenemos que atacar el punto final, lo más cerca posible del lugar donde la roca hace contacto con el suelo. Esto requerirá la menor fuerza y generará el mayor cambio en la dirección, pero antes de eso. Ejecuté un toque final, una señal secreta que indicaba el comienzo de mi contingencia. Esto sería arriesgado, pero no había otra opción. Los cañones ahora estaban apuntados hacia la roca, y aproveché para explicarles: escuchen con atención, disponemos de 12 cañones que dispararán exactamente en 10 segundos, luego, tendremos que golpear 2 segundos después de la primera explosión. Si fallamos en esto, no sobreviviremos. Uno de ellos levantó una preocupación: ¿no se romperá la roca en pedazos? Si llega a romperse, el lado astillado se inclinará hacia el interior, preservando la parte exterior. Hubo una pregunta final: ¿crees que podemos llevar a cabo este plan tan intrincado? Si hubieran dudado, habría tenido que considerar otras alternativas, como asegurar otra roca. Afortunadamente, respondieron al unísono con una determinación palpable: por supuesto que podemos. A pesar de su confianza, sabía que esta empresa sería difícil, incluso según mis propios estándares. Los cañones dispararon. 3, 2, 1. Nos impulsamos con mayor velocidad que nunca antes, con las piernas apuntando directamente hacia la roca. Era el momento de la verdad. Los 4 de nosotros colisionamos contra la roca al mismo tiempo, generando un cambio en su dirección. Track, track. Escuché el sonido sordo de las piernas de Armin y Eren romperse. El impacto había sido demasiado para ellos. Mikasa y yo nos apresuramos a levantar a Armin y a Eren, llevándolos con cuidado a la azotea para que pudieran descansar. En ese momento, finalmente escuchamos el sonido que habíamos estado esperando. Un sonido de impacto. Clunk. La roca encajó perfectamente en su lugar. Un suspiro colectivo de alivio resonó por el área, mientras todos estallaban en vítores. Incluso en medio de la batalla, la victoria se hizo palpable. Mi plan había dado sus frutos, cada paso había llevado a este resultado inevitable. Jaque mate. Escuché el sonido metálico seco de las rejas de la celda al abrirse. Cuando abrí los ojos, mi mirada se encontró con el hombre que tanto deseaba conocer. Sin embargo, en su expresión no había emociones como las mías. Aún así, de alguna manera, sentí que él era más humano que yo. Una ironía interesante.
Mis ojos se movieron por la habitación y se posaron en los individuos del cuerpo de cadetes que también estaban en la celda. Parecía que había llegado a donde quería estar. A pesar de la reciente notoriedad que había ganado, estaba claro que tenía que estar bajo el radar de estos individuos. Aunque debo decir que la seguridad en esta habitación parecía estar teñida por una pizca de paranoia, al menos según mi análisis. El comandante Erwin habló, arrojando luz sobre mi situación. Me disculpo por el trato que estás recibiendo a pesar de haber salvado a nuestra patria. Él se inclinó hacia mí, y otros lo acompañaron en el gesto, excepto Levi. Parecía que tenía una cierta animosidad hacia mí. Golpeó las barras de hierro con un sonido reverberante mientras preguntaba en voz baja. ¿Fuiste tú quien filtró mi apellido a todo el ejército? Negué con la cabeza, indicando que no fui yo. Era técnicamente cierto, ya que no tenía ninguna participación en esa filtración en particular. A decir verdad, su nombre completo había circulado en rumores bastante consistentes. Ackerman. Nadie sabía por qué o quién había revelado esa información ni qué significado tenía, excepto yo. Recordaba un caso específico en el que alguien lo mencionó en una conversación hace unos 3 años. Si deseas que el sufrimiento se detenga para ti y tus compañeros, te deseo a ti y a Levi Ackerman la mejor de las suertes. Sus palabras eran enigmáticas, especialmente el final. Sin embargo, su significado permanecería en mi mente hasta que llegara el momento adecuado para comprenderlo. Erwin intervino para evitar que Levi siguiera interrogándome sobre asuntos personales y fue directo al grano. Como seguramente habrás notado, la razón por la que te encuentras aquí es bastante simple. Tus motivaciones han sido cuestionadas y tus acciones son difíciles de entender. Tu ascenso vertiginoso en liderazgo y tus habilidades excepcionales han surgido de la nada. La mayoría sostiene que tus habilidades superan lo que tú y tus camaradas habrían tenido la oportunidad de aprender. Además, tu tranquilidad y actitud inquebrantable incluso después de la muerte de tus camaradas son, como mínimo, antinaturales. Esto suscita una serie de interrogantes. ¿Cómo lo hiciste y cuál fue la motivación detrás de tus acciones? ¿Fue únicamente la amenaza de los titanes lo que te impulsó? ¿O había más factores involucrados? Y finalmente, si ese motivo en particular no hubiera estado presente, ¿habrías dado el paso adelante hoy y permitido que innumerables vidas fueran arrebatadas? Sus palabras resonaron en toda la celda, mientras los demás ocupantes aguardaban con gran expectación mi respuesta. Erwin estaba en lo correcto. Mi estrategia hasta ahora había tenido éxito en el propósito de familiarizarme con estos individuos. Aunque la acogida no era lo que esperaba, no era inesperada. En resumen, parece que mis motivos están bajo cuestionamiento. ¿Eso importa? He cumplido con mi deber y salvado muchas vidas. ¿Y esto es lo que obtengo a cambio de su regimiento tan respetado? Patético. Pero no solo eso, estoy aquí porque superé las expectativas y dejé atrás a mis competentes compañeros. Ellos han exagerado mi posición para engañar a su regimiento y a ustedes. Rechazar la culpa era la respuesta apropiada, ya que entregar información sería imprudente. Noté su nerviosismo al parpadear, una revelación interesante. Desafortunadamente, es cierto. Otra razón es la cantidad de información sobre mí. Una familia simple, el padre trabaja en un molino, la madre es ama de casa. No había razón para unirme a las Fuerzas Armadas a menos que fuera un patriota real. Pero eso no es el caso, ya que no demostré mis habilidades antes. Investigamos las coartadas, pero todos fueron devorados por titanes. Parece que notó que implanté información falsa para reclamar mi legitimidad. Es agudo y observador. Me encogí de hombros, las cadenas sonaban metálicamente. Las coincidencias. Sonido metálico seco. Pueden. Ser. Raros. Cuéntanos, ¿cómo ideaste un plan tan ingenioso? Levi parecía haber contenido su hostilidad y formuló su propia pregunta con voz ronca. Me dieron la orden de trabajar en equipo y escuché un discurso inspirador. Así que me sentí motivado para enfrentar a los titanes con todos. Los demás rieron ante mi respuesta mientras Levi suspiraba. Deja de soltar tonterías. Por tu cara, no parece que te haya inspirado en absoluto. Mira quién habla. Parece que mi réplica le afectó, ya que pateó las barras de hierro con una mirada desafiante y una sonrisa torcida. Escucha bien, desgraciado HDP. Te unirás al cuerpo de inspección y estarás bajo mi mando. Me aseguraré de que lamentes haber nacido.
Finalmente, reveló sus verdaderas intenciones, su voz profunda y provocativa, que claramente estaba fuera de su carácter, me llevó a pensar que esto era un acto. Uno bien ejecutado, en efecto. Los 4 estaban involucrados en esto. Pero, ¿por qué llevar a cabo tal farsa para atraerme a su regimiento? Si tuviera que especular, sería cauteloso. Desconfían de mis acciones. Teniendo en cuenta la tarea sobrehumana que logré y la gran complejidad del método que utilicé. No hay duda de que me consideran una amenaza o un posible aliado. En la situación actual, he pintado una imagen positiva al salvarlos. Por lo tanto, solo estoy siendo interrogado. Si, en cambio, me vieran como una amenaza, me habrían llevado directamente a los tribunales, lo que habría sido engorroso. Me pregunto si debería contactarlos o dejar que el juego continúe por ahora. Una última vez, ¿cuál es tu motivo? Contuvieron la respiración mientras repetían la pregunta. Suspiré profundamente, mis ojos vacíos al hablar con apatía. Para encontrar un hogar, eliminaré a todos los titanes. Al ver mis ojos hundirse, se quedaron momentáneamente congelados, pero pronto recuperaron la compostura. Parece que mi sutil advertencia funcionó bien, ya que no hicieron más preguntas y aceptaron en silencio. Levi abrió las barras de hierro, liberándome, y dijo, seguirás mis órdenes y estarás bajo mi supervisión. Después de todo, el truco que hiciste hoy muestra que tu potencial es digno de respeto, y voy a ser cauteloso al respecto. Después de eso, fui escoltado fuera de mi celda y conducido hacia su edificio principal. Una sensación de incertidumbre se apoderó de mí mientras avanzaba por los pasillos, rodeado por los pasos decididos de mis escoltas. Finalmente, llegamos a una habitación donde fui guiado a entrar. Descansa un poco y despiértate a las 5 en punto, fueron las palabras finales de Levi antes de que cerrara la puerta de golpe. El sonido resonó en la habitación, dejándome solo con mis pensamientos y la sensación de que algo más estaba en juego aquí. Me senté en el borde de la cama, dejando escapar un suspiro silencioso. Sabía que tenía que planificar cuidadosamente el siguiente movimiento en este complicado juego. Recopilar información era crucial, tanto sobre mis compañeros en el cuerpo de inspección como sobre los propios titanes. No podía darme el lujo de estar desprevenido en este mundo implacable. Mientras dejaba que mis pensamientos se desenredaran, me tumbé en la cama. La suavidad del colchón era un contraste sorprendente con la tensión que sentía en mi mente. A medida que la fatiga comenzó a arrastrarse, me prometí a mí mismo que aprovecharía al máximo el tiempo de descanso que me habían otorgado. La espera sería larga y llena de desafíos, pero estaba decidido a estar listo para enfrentar lo que estaba por venir. Las caras enfurecidas y sonrisas sanguinarias de los titanes que había sacrificado sin una pizca de duda para su forma humana se habían grabado en mi mente. No había espacio para la reflexión sentimental aquí. Había una pregunta que necesitaba respuesta. ¿Qué causaba esta transformación? Si pudiera desentrañar la causa, podría encontrar un antídoto o tal vez aprovecharla en mi beneficio. Las posibilidades estaban latentes, aunque en este momento todas eran hipótesis. Sumido en estas consideraciones, una patada a la puerta resonó y esta se abrió con un estruendo sordo. Levi, con una servilleta sobre su rostro, habló. Parece que no tengo que patearte para que te despiertes. Empieza a limpiar de inmediato. No necesitas preocuparte. Ya he limpiado mi habitación, repliqué. Levi alzó una ceja, mirando a su alrededor en busca de cualquier rastro de suciedad en la impecable habitación. Mantuvo silencio por un instante y soltó un suspiro resignado antes de ordenar. No importa. Hay otras habitaciones que necesitan limpieza. Así que comienza a trabajar de inmediato. Entendí que, aunque la racionalidad era el fuerte de Levi, de alguna manera prefería no aplicarla conmigo. No tenía problema con eso, así que me levanté y dirigí hacia una habitación adyacente, sosteniendo un trapeador en mano. La situación actual requería adaptación y paciencia, cualidades que había aprendido a dominar con el tiempo. Mientras me sumía en la tarea de la limpieza, también trazaba mi estrategia para recopilar más información. Fue entonces cuando Petra Ray entró sigilosamente en la escena y me encontró abatido. Su tono estaba lleno de condescendencia cuando habló. «Hey, Kiyotaka, ¿te ha decepcionado el comportamiento del capitán Levi?» «Ah, permíteme llamarte Kiyotaka, ya que él establece las normas aquí». «Camaradas obedientes, de hecho», asentí. «No, no tengo ningún problema con cómo van las cosas», respondí. «Realmente no puedo creerte con esa expresión, pero aceptaré tus palabras».
Aunque es bastante obvio que él no es el heroico líder que todos pretendían. Para empezar, es mucho más bajo y bastante violento. Da bastante miedo, comentó Petra. Clasificar cómo debería ser un héroe es inútil. Nunca tuve expectativas más allá de su capacidad. Así que no estoy molesto ni decepcionado en lo más mínimo, repliqué. Ella sonrió y dijo, tienes una mentalidad diferente, Kiyotaka. Lo que realmente me intriga es por qué me eligieron a mí. Considerando que solo seguí órdenes, ¿por qué me reclutaron antes? Apoyando su barbilla en el mango del trapeador, habló de manera práctica. ¿No es obvio? Salvaste innumerables vidas ese día, pero también causaste un gran daño a la propiedad. Muchos, especialmente los de arriba, no lo tomaron bien. Exigieron que te mantuvieran bajo observación estricta. Tenía sentido, aunque esto no era mi objetivo principal, de alguna manera funcionaba a mi favor. Entiendo. ¿El capitán Levy siempre siguió órdenes tan estrictamente? Bueno, según lo que sé, el comandante Erwin lo reclutó cuando era conocido como un matón clandestino, respondió Petra. Justo en ese momento, alguien interrumpió. ¿De qué están hablando? Entró en acción de inmediato mientras yo seguía limpiando el suelo con el trapeador, asegurándome de que quedara impecablemente limpio. Parecía que el capitán Levy tenía mucho más en su historia de lo que parecía a simple vista. Eldojin rompió el silencio con sus palabras. Después de un breve periodo de espera, planearemos una misión en el muro exterior con los nuevos reclutas. Esto será bastante arriesgado. Gunter Schultz intervino con cierta dosis de lógica. Quizás la presión del ataque reciente haya llevado a esto. ¿Tenemos algún plan en marcha? Levy, mientras bebía té de una manera peculiar, compartió su opinión. El comandante Erwin está cargando con la carga de la planificación, con un nivel de estrés que ni siquiera podemos imaginar. Los titanes realmente han dejado su huella destructiva. Luego, Eldo me señaló. Pensábamos que nuestros sacrificios traerían esperanza, y aunque la conseguimos, no fue de la manera que habíamos anticipado. Sus miradas se dirigieron a mí, esperando una respuesta. Respondí encogiéndome de hombros. Hice lo que debía hacer. Fui afortunado con los planes que ejecuté. Olu Bozart interrumpió con un tono humorístico. ¿Ves? Tenía razón. No es como si hubiera realizado algo extraordinario. Fue una pérdida de tiempo observarte. No fue más que una casualidad. La mirada de Levy atravesó mi expresión cuando inquirió. Suerte, dices, interesante. Una coincidencia extremadamente afortunada que derrotaras a 5 titanes sin ayuda y sin sudar. Y no solo eso, también te ganaste convenientemente la confianza de Dot Pixies y lideraste un plan con solo 20 soldados, sin sufrir ninguna baja. Honestamente, no sé si eres humilde o si estás tratando de ponerme nervioso, me estás empezando a irritar. Su tono de voz irradiaba un ardor digno de brasas. Parecía que había tocado un nervio. Ah, parece que fue una serie de buenas coincidencias, como dicen, las coincidencias. Pueden ser algo extrañas. Ambas voces, la de Levy y la del líder del escuadrón, Angizoe, hablaron al unísono. Aunque el primero estaba visiblemente molesto, la última estalló en risas mientras se dirigía a mí con entusiasmo. Hola, equipo de Levy. Ay, eres el nuevo recluta. Entonces, ¿cómo te las arreglaste? Golpeó la mesa y se aproximó a mí, claramente ansiosa por... ¿Cómo lo hiciste, exactamente? ¿Escapar de la boca de un titán? Como era de esperar, todos dirigieron sus miradas al punto central. La expectación y la confusión llenaron la atmósfera, ya que la mayoría no estaba al tanto de todo el incidente que había ocurrido después. Esto era de esperar. Fui vomitado, respondí. La mirada de decepción llenó la sala, mientras Levy volvía a fijar sus ojos en mí. Sin inmutarme, y reconociendo la necesidad de proporcionar detalles sobre los titanes, decidí contar la verdad y narré la historia. Al ver que Eren estaba a punto de ser devorado, intenté salvarlo, lo que resultó en que me deslizara dentro de la boca abierta del titán. Angie intervino, diciendo, dado que no fuiste mordido, tiene sentido porque aún estás en una sola pieza. Sin necesidad de detalles gráficos, continué con mi narración. El interior del titán estaba increíblemente caliente y tenía una estructura similar a la de un cuerpo humano. Su estómago contenía un líquido que no tuve tiempo de analizar. Enganché mi odme en su esófago y atacé su nuca desde el interior para liberarme. Eso fue todo, bastante mundano en realidad. Hubo un breve silencio mientras la mayoría procesaban mis palabras. Levy suspiró y abandonó la habitación, dejándonos con sus últimas palabras de despedida. Eres un completo idiota.
Después de un minuto más o menos, la avalancha de preguntas se desató. ¿Cómo es posible? ¿Cómo te mantuviste tan tranquilo? ¿Tenías miedo? ¿Estabas asustado? ¿Cómo olía? ¿Cómo pensaste con claridad? Estás completamente loco. Nací de esta manera, simplemente encontré una forma de escapar. Era lo único que quedaba por hacer, expliqué. Mientras seguían haciendo más preguntas, Angie me miró con una mezcla de asombro y emoción. Parecía haber encontrado una mina de oro en mí. Después de que las preguntas finalmente cesaron, Angie tomó mi mano y habló con entusiasmo. ¿Te unirías a mí en las aventuras científicas? Aparentemente una pregunta inofensiva, pero los otros detrás de mí movían cómicamente la cabeza con bastante vehemencia. ¿De qué tipo de ciencia estamos hablando?, pregunté. Titanes, exclamó con entusiasmo. ¿Pero por qué yo? Apenas sé algo sobre ellos. Pero tú has sido su comida y quiero saber mucho más al respecto. Entiendo, estoy dispuesto. Necesitaba más información, así que aceptar su oferta no parecía mala idea. Golpeteó. Sin embargo, todos se dieron palmaditas en la cara al mismo tiempo y salieron de la habitación en un instante. Finalmente, ella comenzó a hablar. Al darme cuenta de que me había mantenido despierto toda la noche, parecía estar demasiado emocionada. Pero al menos había recopilado suficiente información para llevar a cabo mis planes. Esto podría volverse interesante. Después de haberme mantenido despierto toda la noche, finalmente me dejó descansar y pronunció sus últimas palabras. No creas por un segundo que no me di cuenta de lo que insinuabas entonces. Los titanes son humanos, ¿verdad, Kiyotaka Ayanokouji? Su tono de voz se volvió morboso mientras abría la puerta a una serie de posibilidades intrigantes. Continuó mirándome con curiosidad y sospecha. Es posible que me hayas dejado sin palabras, y eres el único que lo ha logrado. Eres cualquier cosa menos común, así que ¿por qué la fachada? ¿Quién sabe? Fin del capítulo.